Hola familia de la CRC Medellín, Colombia. Soy Fray Sergio Pereira, religioso trinitario colombiano, pero desde hace 7 años vivo en Roma. Estoy en el convento de San Carlino alle Quattro Fontane y además estoy estudiando historia de la iglesia, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Gregoriana. Quiero compartir con ustedes cómo los trinitarios vemos hoy los votos religiosos teniendo en cuenta el contexto histórico de dichos votos en nuestra orden. Primero, tengo que contarles que la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, a la cual pertenezco, nació en el año 1194, fundada por San Juan de Mata y San Félix de Valois, en el lugar de Cerfroy. Actualmente hace parte de Francia este territorio, con el fin de rescatar a cristianos cautivos que se encontraban en manos de los musulmanes. Por tanto, desde sus orígenes nuestra orden era una orden redentora. Es un carisma específico dentro de la iglesia y que se veía que era muy necesario, especialmente en la época en la que nosotros nacimos. Aún en la actualidad existen muchos esclavos, especialmente aquellos que caen en poder de quienes odian la fe cristiana, los cristianos perseguidos, a los cuales nosotros nos dedicamos. Por lo tanto, nuestra orden hoy tiene todavía un carisma específico que cumplir, ¿no? Dentro de este contexto, para poder llevar a cabo la misión, la Orden Trinitaria, o mejor dicho, San Juan de Mata, redactó una regla propia. Nosotros, a diferencia de muchas otras órdenes religiosas que fueron obligadas a mantener la regla de San Agustín, los trinitarios nacimos antes de este decreto, ¿no? Este decreto es de inicio del siglo XIII, mientras que los trinitarios nacimos a finales del siglo XII. Es verdad que las órdenes religiosas monásticas hacían también los 3 votos, ¿no? Las órdenes religiosas caballerescas también hacían los 3 votos. Sin embargo, ellos no lo tenían como una normativa escrito directamente en sus documentos, sino que era algo que se vivía en la experiencia de la vida religiosa como tal. Nuestra regla es el primer documento oficial aprobado por la Santa Sede, por el Papa Inocencio III en el año 1198, por el cual los 3 votos se establecen como tal. Digamos que la orden ahí ha dejado un precedente. Otra cosa importante para tener en cuenta es que a través del tiempo los votos religiosos, la esencia de los votos religiosos no ha cambiado. Permanece, sigue siendo la misma. Sin embargo, la concepción de los votos, el modo de vivir, el modo de ver los votos en cada determinado tiempo es de una manera distinta, ¿no? Se ha vivido de una manera diversa. De ese modo, nosotros entendemos que los 3 votos principales, obediencia, castidad y pobreza, tienen algo que decir a cada tiempo. No es lo mismo vivir una vida en castidad en el siglo XII, en el siglo XIII, donde hay un apartarse casi que completo de la sociedad, ¿no? Los religiosos trinitarios ahí han hecho también un precedente. Ellos ya no se apartaban del mundo, sino que viviendo en el mundo por la salvación de las almas, precisamente ya han dado una nueva lectura al voto de castidad. Mientras que para los monjes esa fuga mundi, alejarse del mundo con tal de no caer en esta situación. De ese modo, comprendemos cómo los trinitarios, al poner por escrito específicamente los 3 votos desde sus orígenes, han querido mostrar que para poder entregarse al trabajo de la redención de cristianos cautivos a causa de su fe, era necesario consagrar sus vidas totalmente al Señor, pero tenían que tener un respaldo, algo que les sujetase, para que ninguno pudiera hacer lo que les viniera en gana, lo que ellos hubieran querido hacer, sino que se sujetaran a esa normativa, a esa regla que había escrito San Juan de Mata. Por ello, los votos no solamente son un signo jurídico, lo son, es importante el signo jurídico, sino que además es un signo de consagración y abandono total al Señor. San Juan de Mata quiso que por medio del voto de obediencia el religioso viviese sujeto a la autoridad específica del ministro, que es así como conocemos nosotros a nuestros superiores. Ministro, es decir, el servidor de los demás hermanos, sujeto a la obediencia del ministro, estaba obedeciendo propiamente la voz de Dios, ¿no? El San Juan de Mata quiso que a través del voto de castidad
los religiosos no estuviéramos ligados a ninguna clase de afectividad humana, sino que nuestra afectividad fuese dirigida a todos los seres humanos, no a una en específica, sino a todos los seres humanos y con ellos pues hacia Dios. Y el voto de pobreza para que nosotros, así como no estábamos ligados a ninguna sujeción humana, tampoco estuviésemos ligados a ninguna otra cosa que nos pudiera apartar de nuestro interés último, que era la redención de cautivos. Los votos en San Juan de Mata los vemos de alguna manera como una consagración total y plena a Dios, y esta consagración total y plena a Dios se manifestaba específicamente como una consagración total también a los hombres y mujeres más necesitados, en este caso a los cautivos. En la medida en que van naciendo las otras órdenes religiosas, van a hacer la misma lectura. Lo esencial de los votos es la consagración total y plena a Dios, pero en el carisma específico lo manifiestan como una consagración total también a los pobres en San Francisco de Asís, a la predicación en los dominicos, etcétera, etcétera. Luego del Concilio de Trento en el siglo XVI, las órdenes religiosas comienzan a ver una reforma, porque se supone que durante mucho tiempo hubo una gran decadencia en la vivencia de los votos religiosos, en la vivencia de la vida religiosa en general. La orden trinitaria también había caído supuestamente en este decaimiento, ¿no?, de las costumbres y de la vida en general. Y surge en nuestra orden un reformador, San Juan Bautista de la Concepción. Y va a ser muy interesante para la orden trinitaria porque va a agregar un cuarto voto. Muchas de las órdenes religiosas, a partir de los jesuitas, van a comenzar a hacer también un cuarto voto. Y en nuestra orden este cuarto voto es el voto de humildad o no pretender. Es decir, no pretender prelacía alguna ni dentro ni fuera de la orden. Por lo cual los trinitarios no podemos querer ser superior de ninguna casa, querer ser superior de una provincia, de la orden, y mucho menos intentar hacer propaganda para llegar a ser obispos o este tipo de prelacías fuera de la orden. El único problema es que se vio ya demasiado el aspecto jurídico de los votos y se olvidó un poco el aspecto de la consagración total y plena al Señor, que era lo verdaderamente importante. Lo jurídico es importante, pero lo plenamente importante es la consagración total al Señor a través de los votos de la vida religiosa. Entonces es lo que el Concilio Vaticano II, o luego del Concilio Vaticano II, con el nuevo Código de Derecho Canónico, ha intentado rescatar, ¿no? Que se vea más como la plena y total consagración al Señor y no simplemente, aunque sea importante, como un aspecto jurídico. Es decir, no vivimos los votos porque es así como los debemos vivir obligatoriamente, sino los vivimos conscientes, con libertad, porque queremos consagrarnos total y plenamente al Señor. La orden religiosa, siguiendo las reformas del Concilio Vaticano II, han elaborado nuevas constituciones. Nuestras constituciones recogen la riqueza de los votos que hemos visto a lo largo de la historia de la orden trinitaria y les actualiza, es decir, les muestra una manera de vivir en la actualidad, en nuestro tiempo, ¿no? Los votos religiosos no son vividos única y exclusivamente como un valor jurídico, sino que lo realmente importante es la esencia, la consagración total y plena al Señor que se manifiesta a través de los votos religiosos, que en el caso de los trinitarios continúan siendo 4: obediencia, castidad y pobreza, y el voto de no prelacía alguna, ni dentro ni fuera de la orden. La obediencia la vivimos como la voz de Dios que se manifiesta a través de la voz de nuestros superiores, que en la orden trinitaria les llamamos ministros. La castidad, que es no huir del mundo, escapar del mundo, no tener relaciones sexuales, no mirarlo en manera negativa, sino la consagración total y plena a Dios de mi alma y de mi cuerpo, a través del cual yo me puedo ofrecer sin estar sujeto afectivamente
solamente a una persona específica, sino que me doy completamente a los demás, me dono completamente a los demás. Esta es la visión actual de la castidad, recogida obviamente a través de la historia. Y el voto de pobreza es prácticamente lo mismo que la castidad, pero aquí en vez de personas hablamos de cosas. No estar apegados a las cosas materiales que no nos permitan a nosotros vivir nuestra vida específica de los votos, nuestra vida de consagración al Señor. Todo aquello que me separa de Dios, toda cosa que se pueda convertir en un Dios para mí, nosotros como religiosos estamos obligados a dejarlo atrás, pero no obligados simplemente por un aspecto jurídico, sino también moral, sino también esencial, es decir, toda nuestra vida consagrada plena y totalmente al Señor. Y el voto de no prelacía alguna. Ojalá muchas órdenes religiosas, muchas congregaciones y la iglesia en general tuvieran en cuenta que la humildad, el deseo de no aparecer, de no ponerse por encima de los demás, es una cosa muy actual. Cuánto necesitamos en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, incluso en nuestra orden religiosa, la orden trinitaria, cuánto necesitamos de personas que pretendan más bien servir y no aparentar, no ser grandes, no ser los mejores, no intentar aparecer como los mejores para que sean elegidos como superiores, como ministros, o para que puedan llegar a ser incluso administrar una iglesia diocesana, etcétera, etcétera, o a directura papa, ¿no? Llegar a ser papa. Bueno, hermanos, esto es todo lo que tenía por compartirles. Espero que haya sido claro. Los religiosos nos hemos consagrado plenamente al Señor. Por lo tanto, lo verdaderamente importante es eso. Y la historia no está ahí para que nos aprendamos de memoria contenidos y cosas, sino está ahí para que sepamos leer cómo el Señor se ha manifestado a través de cada uno de estos hechos específicos e intentar ponerlas en práctica en nuestro presente. Lo mismo, aquello que no ha sido coherente con nuestra vida cristiana a través de los tiempos, también leerlas en la actualidad, que no podemos repetir esos mismos errores que hemos cometido en el pasado. Bueno, mis hermanos, mis amigos, familia en general, CRC de Medellín, hermanos novicios de mi comunidad, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Nuevamente les digo, espero que haya sido verdaderamente de su agrado. Bendiciones para todos. Chao.